Gracias, señor presidente. Buenos días. Dan cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Confirmación para la sesión de hoy del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ANFUP, señor José Carrasco, para asistir a la sesión de hoy, vía Zoom. Del presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ANOP, teniente coronel, señor Mario Benítez, junto al secretario general, señor Andrés Muñoz. En representación de la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y NDH, señora Consuelo Contreras, asiste la jefa de la Unidad de Protección, señora Camila de la Maza, y de la investigadora a cargo de seguridad en Atenlab, señora Pilar Lizana. Excusan por no poder asistir a la sesión de hoy el señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, por haber contraído compromisos con anterioridad. Escucha del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, debido a que se encuentra en un cometido funcionario en la ciudad de Punta Arenas. La coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, señora Olga Espinosa, debido a encontrarse fuera del país. Confirmación para la sesión en la ciudad de Talca del jueves 23 de noviembre, la sesión especial que habrá en la cárcel La Laguna del director nacional de Gendarmería de Chile, señor Sebastián Urra, quien irá acompañado del subdirector operativo, señor Víctor Proboste, y del subdirector de Reinserción Social, señor Pablo Gaete. Y finalmente confirma para la referida sesión el secretario regional ministerial de Justicia de la región del Maule, don José Eduardo González. Esta es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. A los colegas que están de manera telemática les ofrezco la palabra. Gracias, Lucecita. Bueno, no hay nadie ahí, un momento, levantando la mano. Luz. No. Lo que quiero dejar en acta, secretario, es que dentro de la visita para la cárcel La Laguna del próximo jueves, hay que considerar dos invitaciones, que una es al delegado presidencial del Maule. Delegado presidencial del Maule, don Humberto Aquebeque. ¿Está invitado? ¿Sí? Y el Seremi de Justicia. Son los únicos dos invitados. Sí, ya nos adelantamos. Siempre tan Diligente con la secretaría acá. Bueno, comenzando con la orden del... ¿A qué hora es la visita, que no la tengo computada ahora? Diputada Navillán. A las 11 de la mañana, diputada. Ok, gracias. Espero que concurran todos los diputados y diputadas, porque esta es una visita, aparte técnica, bastante importante en referencia a que esta es la cárcel más próxima a ser inaugurada para descongestionar varios centros penitenciarios, así que es muy importante su visita. Bueno, comenzando con la orden del día, la sesión tiene por objeto escuchar la exposición de las siguientes personas en el contexto del mandato de esta comisión. Tenemos 3 personas que están de manera telemática, pero en esta oportunidad voy a comenzar con la investigadora a cargo de la seguridad en Atenlab. Usted me corrige, la señora Pilar Lizana. Tiene la palabra, señora Pilar. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias también por la preocupación por este tema. ¿Sí? Ahí. Gracias por la preocupación por este tema. Y con respecto a las cárceles y a la problemática que se ve en las cárceles, lo que nosotros en Atenlab hemos estado siguiendo a raíz del sobreuso de la capacidad, porque a nivel nacional Gendarmería ha informado que tenemos un uso de 124% y tenemos la región metropolitana y Atacama son las que tienen un mayor uso de su capacidad, Atacama con un 212 y la región metropolitana con un 183%. Y en ese contexto nosotros lo que hemos hecho es mirar qué es lo que está pasando dentro de las cárceles y cómo impacta el fenómeno de crimen organizado que se está instalando en Chile y también la llegada de delincuencia organizada desde el extranjero. Porque lo que se ha visto en otros países, y el caso de Ecuador es aún más cercano a Chile,
ha sido el desarrollo de bandas de crimen organizado de gran importancia, en el caso de Brasil, por ejemplo, dentro del sistema penitenciario. Entonces, la preocupación que se nos genera a nosotros es que este entorno de sobreuso pueda estar generando las condiciones para que se traspase conocimiento, se profundice en las redes criminales y se aprenda de aquellos delincuentes que han llegado desde el extranjero, y no solo que se aprendan técnicas y metodologías nuevas, sino que también esos delincuentes que han llegado desde el extranjero y que han sido detenidos y están en nuestras cárceles puedan incorporar a bandas o delincuentes nacionales. En ese sentido, lo que se ha observado del capítulo que ha publicado Gendarmería en el informe de narcotráfico ha sido un aumento de las bandas dentro del sistema penitenciario nacional. El año pasado se informaba sobre 800 bandas, en este año quizás ya podríamos pensar tal vez en un número en torno a los 1000, y eso en este contexto de sobreuso, donde existe convivencia entre delincuencia común y delincuencia organizada, puede generar un riesgo tanto para aquellos delincuentes que han sido detenidos en calidad de primerizos, como aquellos delincuentes que han sido detenidos por delitos comunes, frente a aquellos delincuentes que pertenecen a delincuencia organizada. ¿En qué sentido? No solo en el sentido que ya les mencionaba con respecto al contagio criminógeno que se puede dar, sino que también en el sentido en que este tipo de grupos mucho más violentos y con mayor organización puedan también someter y extorsionar a la población carcelaria. En cuanto a este tipo de grupos de criminalidad organizada, es importante destacar que dentro de las cárceles hay un mercado cautivo de narcotráfico. Al ingreso, quienes ingresan a la cárcel y han reconocido con ser consumidores problemáticos de droga, se tiene una cifra del 81%. En ese sentido, dentro de la cárcel existe un mercado cautivo con respecto a quienes hacen uso problemático de estas sustancias, y allí también este tipo de grupos pueden encontrar no solo su negocio, sino que también ahí pueden someter a estas otras personas. Entonces, existe un riesgo en cuanto al manejo de esa población, y también el otro riesgo que se puede dar y que ya se da en otros países y se está viendo un poco en las cárceles nacionales, pero no con la intensidad de otros países de la región, tiene que ver con que la cárcel se transforma un poco traen a la cárcel el sistema delictual que tienen en sus barrios. Entonces, finalmente, lo que sucede es que se ve a la cárcel como otro centro de operaciones, y desde dentro se siguen manejando sus redes de contacto. Y en ese sentido, lo más relevante es poder segregar población penal para, ya sea proteger de extorsiones o violencia que se pueda dar dentro de la cárcel, pero también segregarlos para poder darles el tratamiento correspondiente a cada tipo de población penal. No es lo mismo aquella persona que pertenece a un grupo de crimen organizado transnacional, como por ejemplo aquellos que han sido detenidos en la célula de los gallegos del Tren de Aragua, como un delincuente común que conocemos nosotros en la nacional. Y ahí el tratamiento que se les debería dar a este tipo de delincuencia mucho más organizada sería un tratamiento que apunta a cortar sus contactos y sus redes de contactos para realmente poder tener un impacto en materias de seguridad. Y ahí el caso italiano puede ser un caso que se pueda mirar no solo en cuanto a legislación que ellos han desarrollado para poder combatir la mafia, sino que también cómo ellos están tratando su población penal. También es importante esa segregación para que no se produzca este contagio criminógeno y no vayamos teniendo a la cárcel como un punto de reclutamiento de nuevos integrantes de bandas. Y por otro lado es relevante porque aquellos primerizos, aquellos delincuentes que vienen de la delincuencia común, tal vez podamos encontrar personas que puedan tener opciones de rehabilitación y de reinserción. Entonces, en ese sentido es muy importante cortar esa cadena del delito, sobre todo cuando hoy estamos teniendo conversaciones de aumentar penas privativas de libertad. Entonces, cuando estamos pensando en aumentar penas privativas de libertad, tenemos que estar preparados y poner en discusión si es que efectivamente la capacidad que tenemos es la adecuada, si es que necesitamos ampliarla y de qué manera. Y también la cárcel es el último eslabón de la cadena de seguridad. Entonces, debería cumplir un efecto inhibidor, en el sentido de que aquella persona que cae detenida no quiera volver a estar en la cárcel. Hoy día eso no está pasando. Incluso en algunos momentos los delincuentes se refieren a la cárcel como ir a la playa, porque siguen sus actividades, reciben visitas bastante recurrentes. Entonces,
no hay un impacto en cuanto a sus actividades delictuales. Entonces ahí es importante que la política carcelaria sea parte relevante de la estrategia nacional que se desarrolla en materia de seguridad pública, para que todas las acciones que apunten a mejorar la seguridad pública sean empujadas y contribuir, y que la política carcelaria contribuya a esas acciones, en el sentido de cuando sacamos a un delincuente de la calle, que realmente lo que genere en la cárcel genere un impacto para ese delincuente y que ese delincuente no quiera volver a la calle, y que podamos también rehabilitar y darle el tratamiento que se merecen los presos que están ahí, porque en ese sentido ellos están cumpliendo una pena y la justicia ha dado una sanción, y en la cárcel ellos deben tener sus necesidades básicas cubiertas y deben tener en el fondo una política que apunte a solucionar ese problema de seguridad que han generado, y también que considere estos otros aspectos de violencia y de delitos que se dan dentro de las cárceles. Ahí es sumamente relevante la información que podamos obtener de la inteligencia penitenciaria que puede entregar Gendarmería. Los gendarmes conviven día a día con el delito, conviven día a día con el delincuente, también están expuestos a todas estas amenazas, y eso también es sumamente relevante y hay que analizarlo para ver cómo podemos también cuidar a este eslabón del Estado que está haciendo una labor sumamente relevante, y tener esa información que ellos nos puedan entregar para contribuir a un sistema de inteligencia nacional que nos permita información de calidad para el proceso de toma de decisiones, pero también que nos permite identificar de qué tipo de delincuentes estamos hablando y cómo tratar a esos delincuentes y cuáles son las prioridades que se puedan dar dentro del sistema penitenciario con respecto a la criminalidad que ahí se pueda desarrollar. Yo creo que esas son las ideas principales, porque esto da para muchísimo y sé que tienen a otros invitados también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pilar. Ofrezco la palabra a los diputados, diputados. Sí, presidente, escuché con mucha atención la exposición. Bueno, primero saludar a todos los integrantes de esta comisión. Me gustaría, si podemos ahondar un poquito en un par de cosas que a mí me llaman la atención, porque se ha conversado, no solamente en esta, en otras comisiones también relativas al fenómeno carcelario, el tema de la segregación y el tema, si podemos ahondar un poquito más en el tema de la segregación o en la contaminación criminológica, etcétera, cómo avanzar en ese tipo de situaciones. Y lo otro, si no todo es cárcel, ¿cierto? De alguna manera entendí que no todo es cárcel o no todo es pena privativa de libertad. Entendí que por ahí puede ser su opinión también. Si no todo es cárcel ni pena privativa de libertad, ¿cuál es su visión respecto del cumplimiento alternativo? ¿Cómo hacerlo de alguna manera compatible con la seguridad pública, en definitiva? Esas dos cosas, a ver si podemos andar un poquito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. ¿Alguien telemático con la mano levantada? ¿No? ¿Diputada Barquesi? No. Yo quiero hacer una pregunta, aprovechar para lo que indicó el diputado Ulloa, respecto al tema de la experiencia. Usted hablaba de claramente la intervención en las cárceles de Centroamérica y Sudamérica. No ha funcionado el tema de la inhibición del crimen organizado. Ha sido un fracaso directamente, pero sí me llama la atención lo que menciona usted con la experiencia en Italia, que sí tiene otro tipo de cultura, modelo, aplicación, etcétera. Atendiendo eso, ¿sería esa el modelo o recomendación para poder seguir acá en Chile? Y dentro de esta misma pregunta, cuando hablamos de impacto a las restricciones carcelarias, ¿qué opinión tiene usted de las medidas que se aplican en El Salvador, con las medidas con el presidente Bukele? Esas tres preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a comenzar con las que son relativas a la pena alternativa y a la segregación, que ahí es sumamente importante conocer la calidad del delincuente en cuestión, en el sentido de saber si este delincuente proviene de un grupo de criminalidad organizada de alto uso de violencia, si proviene de
algún grupo de delincuencia común, porque en ese sentido son muy distintos. Entre ellos también son muy distintos las técnicas delictuales que utilizan, y ahí la segregación es sumamente relevante para evitar este contagio criminógeno, que aquel que viene de un grupo mucho más organizado puede entregar técnicas a aquel delincuente común, y también en el caso de lo que estamos viendo hoy día, que algún delincuente de criminalidad organizada extranjera también pueda entregar técnicas y en el fondo o también incorporar dentro de su grupo. Y la segregación acá también tiene que ver con la infraestructura que nosotros tengamos, porque necesitamos dentro de cárceles pabellones que nos permitan generar esa segregación, es decir, que permitan tener pabellones dormitorio en donde ellos puedan realizar sus tareas dentro de esos pabellones sin contacto con este otro tipo de grupos, y también pabellones en donde o patios donde ellos puedan desarrollar sus horas de estar al aire libre también sin el contacto con este tipo de grupos. Y ahí sí es sumamente relevante la conversación que se dé en cuanto a ampliación de cárceles y construcción de nuevas cárceles. También va a ser importante cuando hablemos de ampliación, cómo vamos a hacer esa ampliación para que no tenga impacto en la población penitenciaria que esté ahí y no genere ciertas vulnerabilidades. Pero en ese sentido, en cuanto a la segregación, es importante tener esa conversación para realmente evitar que se puedan generar esos contagios criminógenos. Y con respecto a las penas alternativas, efectivamente no todo es cárcel. No podemos tener a todos los delincuentes dentro de la cárcel, porque también se han definido dentro de nuestros códigos y dentro de nuestra legislación distintos niveles de delitos, se han definido esos delitos con sus agravantes y también con sus sanciones, y también porque muchas veces, sobre todo cuando hablamos de criminalidad organizada transnacional, pensemos en un grupo de narcotráfico que tiene impacto global, muchas veces se toman decisiones de no detener a esa persona que se identifica como que está vendiendo la droga en un sector para poder hacer el seguimiento más profundo y llegar a la cabeza de esa organización. Entonces, en ese sentido, hay que ir incorporando esta realidad criminal que nos ha llegado a Chile para que podamos utilizar todas las herramientas que tenemos. Yo entiendo que muchas veces es bastante atractiva la pena privativa de la libertad, sobre todo en el contexto que estamos hoy, con los niveles de percepción de inseguridad muy altos y una presión ciudadana muy grande por medidas muy de corto plazo, y en ese sentido tenemos la tentación de poder sancionar a todo con pena de cárcel. Pero también es importante hacer esa revisión porque por algo tenemos todas las herramientas. Por algo tenemos toda la legislación disponible, y por algo tenemos los distintos grados y los análisis. Ahora, lo que es sumamente importante es que se identifique que aquel delincuente que es un peligro a la sociedad no puede estar cumpliendo su pena en su casa con alguna pena alternativa, ya que define como peligro para la sociedad. Es decir, alguien que fue detenido por cometer un homicidio, por ejemplo, debería estar con pena privativa de libertad porque es evidentemente un peligro para la sociedad. En cuanto a la experiencia italiana, no necesariamente la experiencia italiana es la única que se puede mirar, pero sí efectivamente la experiencia italiana es una que la han mirado muchos estados. Brasil, por ejemplo, la ha mirado con detención. Incluso Brasil también ha aplicado la experiencia italiana en su desarrollo de normativa y de leyes contra el crimen organizado. Y con respecto a la experiencia italiana, yo destacaría esto de la calidad del detenido, para poder definir bien a qué tipo de preso nos estamos enfrentando y qué riesgos puede significar ese preso. Y en ese sentido, ellos efectivamente han desarrollado acciones de incomunicar a aquellos presos que pertenecen a grupos de mafia, con el fin de cortar sus redes y poder impactar realmente en la mafia a la que pertenece ese grupo, y también separarlos totalmente de la población penal de delito común para evitar estas situaciones de violencia, de extorsiones, de homicidios que estamos viendo nosotros en las cárceles chilenas. Entonces, en ese sentido, Italia es una experiencia que podríamos revisar tanto en legislación como en su política carcelaria.
sobre todo porque ellos tienen experiencia importante en cuanto a grupos de crimen organizado, experiencia histórica, y porque es un Estado que está fuera de la realidad también latinoamericana. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que mirar la realidad latinoamericana, porque efectivamente lo que se da, sobre todo en Sudamérica, es que grupos de crimen organizado muy violentos han nacido en los sistemas penitenciarios. Es el caso de Brasil, es el caso de Venezuela, que nos afecta a nosotros directamente el grupo de Tren de Aragua, y también el caso de Ecuador. Y Ecuador es una alerta que deberíamos ver con detención por la rápida evolución que ha tenido el contexto criminal en ese país, por el aumento brusco que tuvo en su tasa de homicidios, que viene de la mano de dos grupos de crimen organizado que nacen en sus cárceles, el R7 y los Lobos, que finalmente los Lobos consigue superar a R7, y nosotros nos enteramos hace una semana atrás de que uno de los integrantes de esa banda estuvo en Chile. Entonces, en ese sentido es importante conocer la evolución que ha tenido Ecuador, R7 y los Lobos. Los Lobos. Entonces, y la evolución en el fondo de Ecuador nos va a permitir mirar y comprender el fenómeno, porque también lo que pasa en Ecuador no necesariamente va a pasar en Chile, porque tenemos culturas distintas, pero sí hay patrones. Entonces es importante conocer esos patrones. Y con respecto al Salvador, bueno, con respecto al Salvador llama muchísimo la atención la baja en la tasa de homicidio. Eso es un dato objetivo, que es lo que también ha impulsado a que otros miren a ese país como un ejemplo. Pero cuando miramos El Salvador, a mí me gustaría ser muy cuidadosa con respecto a ello, porque siempre la pregunta que queda es, si es que no está Bukele, ¿se van a mantener esos resultados? Y ahí lo importante y lo que habría que mirar es si efectivamente El Salvador está potenciando su institucionalidad para que esos resultados se mantengan en el tiempo. Porque cualquier acción concreta y bastante agresiva, como la que se ve en El Salvador, en sentido de medidas concretas que se buscan resultados al corto plazo, necesitan una institucionalidad robusta que las mantenga en el tiempo. El problema del crimen organizado, si bien es un problema que nosotros lo estamos viendo y se está expresando como problema de seguridad pública, tiene que ver con la calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones, porque los grupos de crimen organizado lo que buscan finalmente para poder mantenerse en el tiempo es funcionarios del Estado, es instituciones que puedan trabajar y que les puedan servir de información, servir de no fiscalizar algún container o alguna actividad criminal de ellos. Entonces, en ese sentido, no solamente detener a los delincuentes por sí mismo va a terminar en resultados exitosos en el largo plazo. Entonces, en el caso de Salvador, yo lo miro con cautela por ese hecho en particular, porque si es que finalmente no se robustecen las instituciones, no se trabajan los temas de corrupción que se han extendido en Centroamérica, una posibilidad es que no estando Bukele a cargo, puedan volver al país aquellos grupos criminales que han salido y puedan aprovecharse de ese contexto de corrupción y de debilidad institucional. Diputada Vázquez. Gracias. Es un poco lo que pasó en Brasil. Con el presidente Bolsonaro disminuyeron los delitos violentos y una vez que salió del cargo volvieron a aumentar. Así que esperamos que El Salvador no sea el mismo caso. Me gustaría preguntarle su apreciación de la Fiscalía Supraterritorial, que precisamente busca enfrentar el crimen organizado. Naturalmente tiene el símil de los tribunales con competencia nacional, por dos razones. Uno, hay delitos que no operan en una sola región, y segundo, para poder evitar precisamente las extorsiones a los fiscales, a los jueces, y el miedo natural que podrían llegar a sentir de poder jugar conforme a la ley. Gracias.
Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que el caso de la Fiscalía Supraterritorial es un caso positivo en la perspectiva nuestra, en el sentido de que existen experiencias extranjeras que tienen este tipo de instituciones, como por ejemplo la española, que todos los casos de crimen organizado y drogas los ha situado en una fiscalía antinarcóticos a nivel nacional, que trabaja con fiscales territoriales por la propia distribución que tiene España, pero se ha visto éxito, y en el caso nacional puede ser exitosa, especialmente con respecto a las extorsiones y a las amenazas que puedan recibir fiscales y jueces, porque quizás Santiago es una región más grande, pero en otras regiones y en otras ciudades más pequeñas existe mucho más conocimiento de los ciudadanos que allí viven, y sí existe mucho más riesgo del personal que está a cargo de la seguridad. Entonces, en ese sentido, trasladar este tipo de casos a una fiscalía supraterritorial que trabaje en coordinación con fiscalías locales y regionales puede servir para proteger a quienes tienen que realizar la investigación y las sanciones, y también porque nos permite profesionalizar muchísimo más la investigación, la persecución y la sanción, orientados a este tipo de fenómenos con una comprensión plena del fenómeno, y de esa manera poder abordarlo con mayor éxito. ¿Alguien en pantalla? Ya. Respecto a esa misma materia, en tema de la Fiscalía Supraterritorial, entendemos que la reforma procesal penal es nueva. Los abogados no son investigadores. Por tanto, hay una carencia de la buena recolección de información para la aplicación de distintas medidas. Yo trabajé poco más de 14 años en el ámbito penal como criminalista, y esa es una de las grandes problemáticas. Usted, más allá de que esto sea una buena iniciativa, cree que carecemos un poco de profesionales especializados, tanto abogados, policías, para abordar este tipo de materia, en el entendido que la historia ha mostrado, y quiero poner 3 ejemplos. Por ejemplo, sin nombrar gobierno alguno, hubo un gobierno que fue a Canadá a buscar eventuales recetas para combatir el tema de la delincuencia y mejorar la seguridad. No resultó, claramente porque hay una brecha cultural muy grande. Eso mismo se quiso aplicar con tolerancia cero del alcalde Giuliani. También se quiso aplicar, por la brecha cultural no resultó. Y finalmente, en el último tiempo fueron a México, donde México es otro tipo de situación, donde hay helicóptero con ametralladora, munición 7.62, munición de guerra. Entonces, cuando decimos, y cuando le escucho a usted que la Fiscalía Supraterritorial es un buen augurio, pero eso es augurio de que se pueda hacer un buen trabajo. ¿Hay un estudio técnico usted de los perfiles de quienes están liderando esa fiscalía, y también lo que tenemos en regiones? Porque le voy a poner un ejemplo. El vestir un uniforme policial no me hace experto en disparos. Y acá todos los uniformados portan armas de fuego. Eso quiero la analogía. Tienen la palabra. Muchas gracias. Y con respecto a la pregunta en cuanto a recolección de información, a capacitación de profesionales, eso es algo en lo que debemos trabajar, porque efectivamente en Chile nosotros tenemos profesionales muy capacitados para enfrentar el delito común al que estábamos acostumbrados nosotros en Chile hace 10 años. Pero lo que está pasando hoy día es un fenómeno criminal muy distinto. Está bien ir a buscar experiencias afuera, porque efectivamente el conocer realidades distintas nos va a entregar también visiones y posibilidades de aplicar en Chile ciertas medidas, pero siempre salvando las diferencias culturales. Podemos aprender de todos los países que usted mencionó, pero es necesario que, si es que se decide aplicar en Chile alguna experiencia extranjera, hay que primero situarla al contexto nacional, a la cultura nacional, a la prioridad de los chilenos, y adecuarla a nuestro país. No significa que no podamos buscar en esos países opciones, pero siempre tenemos que tener en cuenta dónde las vamos a aplicar para que realmente sea exitoso. Perdón. Perdón.
Entonces, ¿usted concuerda conmigo que cuando tenemos en Chile operando cúpulas ecuatorianas, colombianas, venezolanas, cualquier elemento que nosotros instalemos acá no va a ser capaz de entender un poco el comportamiento de una cultura que no conocemos? Si es que nosotros lo instalamos, ese elemento, tal cual como se instaló en otro país o al país que fuimos a mirar, probablemente vamos a tener dificultades, porque necesitamos instalarlo en Chile, puede ser exitosa, pero tiene que tener la evolución de la cultura. Si es que no incorporamos ese elemento, no vamos a poder tener medidas muy exitosas. Quizás nos van a resultar, pero para que sea realmente exitoso necesitamos incorporar nuestras costumbres y nuestras culturas. Eso es sumamente relevante, porque no lo estamos aplicando en el vacío, lo estamos aplicando en un territorio, en un país que tiene una historia, que tiene prioridades, que muchas veces esas prioridades pueden ser distintas a las prioridades de los países que fuimos a mirar, pero eso no significa que no podamos tomarlo en cuenta y no lo podamos traer como experiencia exitosa a Chile. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los diputados, diputadas? ¿Alguien arriba, telemáticos? ¿No? No. Ya. Bueno, queremos dar las gracias a la investigadora a cargo de la seguridad de Atenlab, la señora Pilar Lizana, por su gran aporte a esta comisión. Una información que nos aporta bastante y la buena disposición que ha tenido. ¿La invitamos a quedarse o se puede retirar? Como estime pertinente, porque seguimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, siguiendo con la tabla, estaba invitada la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, la señora Consuelo Contreras, en cuya representación va a exponer la jefa de la Unidad de Protección, la señora Camila de la Maza, que está por Zoom, no sé si está conectada. Le damos la palabra a ella en este momento y le damos la bienvenida a la comisión. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias por su intermedio saludar a los integrantes de esta comisión. Deme un minuto, por favor, diputado Orsini. No, disculpe, una pregunta. ¿Tomó el acuerdo para que expusiera alguien en representación de la invitada principal? Que la verdad es que yo respeto mucho a nuestra invitada y ha expuesto varias veces, pero yo creo que es importante escuchar a la directora del INDH. Entonces, si esta presentación va a ser el reemplazo de la directora del INDH, yo quisiera pedirle que volviéramos a invitar a la directora del INDH y escuchar finalmente a quien nosotros habíamos invitado a esta comisión. Entonces, quisiera pedirle que tome el acuerdo para poder escuchar en reemplazo de la además, o sea, y en el caso de en el caso de no haber acuerdo, para que escuchemos al reemplazo que se ha propuesto por parte del INDH, pedirle que podamos, bueno, en ese caso se vuelve a invitar a la directora, y en el caso de haber acuerdo que la escuchemos y luego podamos citar nuevamente para poder escuchar a la directora. Eso quería pedirle, por favor. Sí. No me acuerdo que se haga, pero... Sí, no, ya tengo clara la idea. Bueno, agradezco el punto de la diputada Orsini, le encuentro mucho sentido. Yo, bueno, siempre esta comisión ha trabajado en base a la falta de tiempo. Por tanto, el primer acuerdo que voy a pedir a quienes estamos es citar nuevamente, o sea, invitar nuevamente a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, señora Consuelo Contreras. ¿Tenemos el acuerdo telemáticamente? Bastan 4, así que... ¿Sí? ¿Sí? La diputada Navillán. Para la próxima sesión del 27. Para la sesión del 27, ¿está, secretario? ¿Quién está de los diputados en...? Sí. Sí. Sí, el diputado Jonet. ¿Quién más? Sí. Soto. Yo sí, también. ¿También? ¿Quién más? Sí, con 4 basta, presidente. Tenemos el acuerdo para hacer cita en la próxima sesión. Presidente. Diputado Sondón. Solo que yo creo que por deferencia habría que preguntarle a la expositora que nos va a exponer si va a ser exactamente lo mismo que va a exponer a futuro la directora del DNE, porque para repetir 2 veces la exposición... Sí,
Sí, diputada, estamos en eso. Le voy a preguntar en ese mismo tenor porque también tengo que pedir el acuerdo a la señora Carolina de la Maza, si lo que va a exponer ahora, perdón, Camila de la Maza, si lo que va a exponer ahora eventualmente es lo que iba a exponer la directora del Instituto de Derechos Humanos. Señora Camila. Bien, bueno, por su intermedio, saludarlo nuevamente. Efectivamente, lo que yo iba a presentar lo vimos en conjunto con la directora. Yo iba a hacerlo en su representación porque los lunes es un día complejo para el instituto porque son los días que sesiona el Consejo Directivo Superior del instituto. Por lo tanto, la directora generalmente está en esa tarea y por eso me había encargado y lo revisamos juntos. Por lo tanto, efectivamente lo que iba a exponer es lo mismo porque es información institucional. Entonces, igual le quiero hacer presente, señor presidente, que para la directora asistir un día lunes es complejo porque se realizan las sesiones de consejo, sin perjuicio de lo cual yo voy a conversar con ella para decirle que va a ser citada para el próximo lunes según el acuerdo de la comisión, y en ese sentido creo que mejor la presentación que teníamos diseñada para hoy la hacemos la próxima semana en atención al tiempo de todos ustedes. Y yo voy a ver cómo podemos gestionar para que ella sí o sí va a tener que ser por Zoom, señor presidente. A ella le gusta asistir personalmente a la Cámara cuando la citan, pero el lunes es un poco imposible, por lo tanto, si es que logro agendarle esta sesión, va a tener que ser lamentablemente por Zoom y le ofrezco mis disculpas anticipadas por eso. Ya, agradezco la aclaración, señora Camila, pero una pregunta, ¿usted no la puede así como la está reemplazando acá en la comisión de la Cámara de Diputados? Porque aquí yo me voy a sumar a las palabras de la diputada Orsini, donde le encuentro toda la razón. Tenemos 12 diputados acá y diputadas que, digamos, también hacen un esfuerzo, digamos, para participar en una comisión de total interés. Por tanto, usted no puede reemplazar a la directora en la comisión que ella tiene los días lunes y ella, por un lunes, venir a exponer a esta comisión 10-15 minutos en un tema tan trascendente, porque cuando tenemos las problemáticas carcelarias, el problema se radica supuestamente en las instalaciones, posteriormente en los gendarmes, y siempre sale el Instituto de Derechos Humanos con informe, sale dando declaraciones por la prensa, pero estamos generando una instancia especial para que venga a exponer y nosotros escucharnos, así que me gustaría definitivamente tomar el acuerdo o no de que exponga en este caso la señora Camila en reemplazo de la directora, o definitivamente esperamos que exponga la directora el próximo lunes. ¿Presidente? ¿Sí? ¿Presidente? Dígame. Presidente, no entiendo el acuerdo. Si me lo puede clarificar, ¿qué es lo que está pidiendo que acordemos? Diputada, deme un segundo que vamos a escuchar en este caso a la señora Camila, que quería aportar algo. Presidente, la directora ha tenido toda la intención de colaborar con el proceso de la Cámara, asiste a la Cámara cada vez que la citan, entonces yo no tengo problema en que ella comparezca ante la comisión la próxima semana para dar la exposición que se nos ha solicitado. Lo que le adelanto que sí o sí va a tener que ser por Zoom, porque el lunes es el día de consejo en el cual nadie puede reemplazar a la directora, porque el consejo son las autoridades y es el máximo representante del instituto, y la directora no tiene subrogante en aquello. Pero, como le digo, yo no tengo problema en hablar con ella para que el próximo lunes, en este mismo horario, pueda hacer la exposición mediante Zoom y pueda responder las preguntas de usted y de todos quienes integran esa comisión. Como usted decía, el instituto desde su fundación a la fecha ha tenido una especial preocupación por la situación carcelaria, y en ese sentido no tenemos problema de asistir por la vía telemática y yo coordinar para que la directora asista desde este modo el próximo lunes, si usted lo tiene bien. Ningún problema. Presidente, sí, presidente, diputado Joanet, por su intermedio, yo, con todo respeto, pero, o sea, está bien que esté por Zoom, pero una pregunta, ¿qué pasa cuando se enferma la directora? ¿Quién la subroga en los directorios del día lunes? Otro consejero. Me refería a la... Señora disculpe, Camila, presidente. por intermedio de la mesa, por favor. La diputada Frías tenía una pregunta también. Sí, presidente, creo que nos estamos dando vuelta
hace mucho rato ya con esto, y la verdad que lo que a mí por lo menos me parece relevante son los estudios que tiene y la investigación que tiene el instituto sobre condiciones carcelarias. Yo creo que efectivamente la abogada Camila de la Maza puede exponer lo más bien, no me parece que sea un atentado a la mesa. Estoy consciente además, porque me tocó vivirlo, que los días lunes son infernales en el instituto y cuesta mucho reemplazar porque es un cuerpo colegiado, y por lo tanto trataría de, o lo dejamos para el próximo lunes y está por Zoom, o la abogada Camila de la Maza presenta ahora lo que tiene. No nos demos más vuelta, presidente. Sí, diputada Frías. Señora Camila, una pregunta. ¿A qué hora sesionan el día lunes usted en la comisión del instituto? Es variable, presidente. En general, la sesión ordinaria sesiona de 2:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pero eventualmente puede sesionar de manera extraordinaria, sobre todo en esta época, porque los consejeros están votando el informe anual de derechos humanos que tenemos que presentar el 11 de diciembre. Entonces, en este tiempo, el mes de noviembre, es un tiempo en que se sesiona extraordinariamente para ver las otras materias del instituto y dejar la sesión extraordinaria para revisar los capítulos del informe. Pero como le digo, yo puedo facilitar que la directora pueda asistir el próximo lunes por vía telemática, si es que usted así lo prefiere. Sí, señora Camila, sí, para no ahondar más el tema, porque tengo 2 invitados más, entonces la vamos a dejar invitada para el próximo lunes a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana vamos a partir con ella, para no quitarle tiempo y así no alterar lo mínimo posible su agenda, ¿le parece? No, tomen acuerdo nomás. Diputados, ¿sí? ¿El acuerdo? Perfecto, entonces... ¿De 11 a 2 la invitamos en el horario que ella pueda? Claro, no, el lunes a las 11:30 para que parta ella la exposición, perfecto. Ya, 11:30 ya. Tomable. Específicamente 11:30. Bueno, le agradecemos, señora Camila, y bueno, vamos a esperar el día lunes la exposición de la directora, así que agradecido desde ya por su tiempo y por haberse conectado. Muchas gracias, señor presidente, que tenga buen día. Gracias. Bueno, siguiendo con la orden del día, vamos a recibir al presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ANOP, señor Mario Benítez, junto al secretario general, señor Andrés Muñoz. Desde ya me excuso porque no vienen sus grados en la minuta, así que en la presentación me dan su cargo, por favor. Tiene la palabra. Señor presidente, buenas tardes ya. Saludar por su intermedio a todas las diputadas y diputados que están presentes en la comisión. Soy el teniente coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación de Oficiales. Me acompaña mi coronel Andrés Muñoz, que es el secretario nacional. Hace un tiempo él era el presidente y hicimos un cambio de directorio. Por lo tanto, en la invitación original él aparecía como presidente, para aclarar ese punto. Señor presidente, bueno, escuchamos con bastante atención la exposición de Pilar Lizana. Me parece que ha dado cuenta de un diagnóstico muy certero y acabado de la situación carcelaria, que también se refiere a lo que hoy día significa el crimen organizado, cómo esto ha avanzado en la región y se ha extendido hacia el sur y hoy día nos impacta directamente en nuestro país. Las cárceles hoy día presentan un nivel de hacinamiento altísimo, el más alto de la historia. La verdad es que ha habido un aumento explosivo desde el año pasado, desde enero habían 40.000 personas privadas de libertad, hoy día tenemos 55.000. Es decir, en un corto periodo se aumentó más de un 30% la población penal. A ese dato también hay que agregar, señor presidente, que se habla bastante de la capacidad según diseño. Yo quiero recordar que hace un par de años atrás también se aumentó la capacidad de las cárceles concesionadas solamente densificando, colocando más literas dentro de los recintos penitenciarios, pero en ningún caso se aumentó los metros cuadrados de construcción. Esto ha tenido impacto en situaciones tan básicas como el sistema sanitario de las cárceles. Y también, obviamente, esto ha influido negativamente en lo que es el personal, porque más población penal encarcelada y menos funcionarios para su atención, custodia y seguridad.
No solamente todo es cárcel, señor presidente, porque dentro de las personas que son controladas por Gendarmería se encuentran las personas que no están sujetas a la prisión preventiva o a condenados. Hoy día tenemos 55.000 personas recluidas. A eso es que gracias a 68.000 en régimen abierto, semiabierto, y 17.000 personas en el sistema postpenitencial, es decir, que ya cumplieron sus condenas y se encuentran en etapa de seguimiento o de reinserción. Pero tenemos hoy día un componente muy distinto que hace un par de años no estaba, que es el crimen organizado. Si bien es cierto, antes existían bandas, por ejemplo, dedicadas al portonazo o a otro tipo de delitos, hoy día hay un crimen distinto. Por ejemplo, en la región de Tarapacá, la población penal extranjera superó a la población nacional. Y estamos hablando de internos que tienen un perfil muy distinto, son muy ligados al crimen organizado, tienen un actuar violento. Y lo que nos complica hoy día más es que no tenemos los antecedentes de esas personas. Que los que ingresan de manera irregular, inclusive a lo mejor algunos que ingresan regulares, no sabemos cuáles son sus antecedentes en los países de origen. Podemos dejarlos, por ejemplo, clasificados en un módulo de primerizo porque no tenemos antecedentes penales dentro del país, pero podemos estar hablando a lo mejor de un interno ligado a una banda criminal, y así como ha ocurrido, como se ha descubierto, por ejemplo, a los internos que están siendo parte del famoso Tren de Aragua, y así muchas bandas más. Entonces, hoy día tenemos una situación de infraestructura delicada, muy presionada, comprimida. El otro día, por ejemplo, visitábamos la penitenciaría, que de 3.600 internos el año pasado, hoy día tiene 5.800 más o menos, y todos los días va creciendo, porque Santiago 1, que es la otra unidad que recibe imputados, hoy día tiene 5.000 internos, fue construida para 2.553, es decir, tiene el 200% de su capacidad. La penitenciaría tiene una situación muy compleja cuando uno ingresa a una calle, a una galería. Es impresionante. Me gustaría, señor presidente, que quizás la comisión pudiese visitar estas dos cárceles, Santiago 1 y la penitenciaría, y visitar in situ cuál es la realidad diaria que enfrenta la población penal, pero también nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios hoy día están sometidos a una situación de estrés, pero importantísimo. Son internos más violentos, tenemos menos medios. Por ejemplo, quisiera señalar de que en el personal hoy día ni siquiera cuenta con uniforme adecuado. Hay un déficit en uniforme y equipamiento de 12.000 millones de pesos. Recién este año se estaban inyectando 4.000 millones, es decir, se continúa con un déficit importantísimo. Y no estamos hablando solamente de uniformes, sino que de elementos de seguridad que son básicos para contener a una población penal muy distinta. La infraestructura no solamente afecta a la población penal, sino que también a las condiciones de vida de nuestro personal, de nuestros funcionarios, que también cuentan con situaciones muy dramáticas. Por eso sería muy importante que la Comisión pudiese visitar algunos recintos. No quisiera extenderme más, pero sí considero muy positivo de que se revise la experiencia internacional. El caso de Italia, otros países, por ejemplo, si hablamos de países que pueden marcar una agenda muy distinta a lo que es el tratamiento de la población penal, tendríamos que revisar Noruega, Finlandia. Pero los gastos por plaza que se invierten en esos países son absolutamente distintos a los que hoy día se invierten en Chile. Estamos hablando de un gasto por plaza en Finlandia, en Noruega, de más de $100.000. Estamos muy alejados de eso, claramente no es nuestra realidad, pero sí las experiencias de países que cumplen con los estándares de derechos humanos, pero también son capaces de cortar la comunicación de los internos vinculados a bandas criminales, a crimen organizado. Creo que son experiencias muy positivas. En años anteriores nosotros manifestamos de que es muy necesario que el personal de Gendarmería cuente con experiencia internacional, que puedan ser enviados, agregados a otros países donde se esté trabajando en el tema penitenciario de manera más adelantada, más moderna, si lo podemos decir así, con otras experiencias. Creo que es muy positivo de que el personal de Gendarmería puedan tener esta agregaduría, puedan conocer la experiencia, porque es fundamental para poder enfrentar lo que hoy día nos está golpeando fuertemente, que es el crimen organizado. Hoy día tenemos otra criminalidad,
Gendarmería. Me gustaría también escuchar, si es que es posible, señor presidente, por su intermedio, a la experta, cuál es su diagnóstico de Gendarmería. Si ella considera que es suficiente hoy día la institucionalidad que tiene Gendarmería, o es necesario revisar la estructura. Nosotros creemos que sí. Creemos que hoy día el crimen organizado nos sienta un nuevo desafío, y para eso nosotros necesitamos efectivamente tener adecuar nuestra institucionalidad a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos. Señor presidente, por su intermedio me gustaría, si pudiésemos, si bien es cierto, yo estoy citado acá como expositor, pero me gustaría dejar esta pregunta. Creo que sería interesante poder ir buscando soluciones desde el mundo político. Por supuesto que es necesario un acuerdo transversal donde Gendarmería esté considerado dentro de un eslabón importante, no solamente para aportar información a través de la inteligencia penitenciaria, sino que en el diario accionar cómo Gendarmería puede adecuarse a estos tiempos, cuáles son los recursos necesarios que se necesitan, dónde hay que poner los acentos, y también, como le señalaba, revisar si efectivamente esta institucionalidad hoy día es suficiente para hacernos cargo de este desafío mayor, que es el crimen organizado. Muchas gracias, señor presidente, por esta invitación y por los minutos que se me han concedido. Muchas gracias, comandante Benítez. Y bueno, la crisis penitenciaria creo que todos los diputados y diputadas la conocen a nivel territorial, a nivel regional por su experiencia. Santiago 1, por mi trabajo también tuve varias visitas allá, conozco un poco todo lo precario y todo al debe que estamos con Gendarmería de Chile. El coronel Andrés Muñoz va a exponer algo. Efectivamente, señor presidente, por su intermedio también me sumo a los saludos de quienes me antecedieron. Solamente complementar, señor presidente, que efectivamente nosotros hemos evaluado de que la política criminal que se ha implementado en nuestro país desde varias décadas simplemente ha dado cuenta de una política más bien popular y se ha dedicado a combatir la delincuencia en las calles. Nosotros siempre hemos planteado de que se requiere para enfrentar de manera mucho más eficiente esta nueva criminalidad de una estrategia completamente distinta y que involucre al Estado en su conjunto. Las cárceles hemos planteado también de que no pueden ser tratados como islas, porque en el fondo las cárceles no pueden ser tratadas como una isla de la sociedad. Muchas veces las cárceles dan cuenta de cómo el Estado está tratando este fenómeno y finalmente terminan en estos recintos penales aquellas personas que en el fondo el Estado no ha sido capaz de llegar a ellos. Por otra parte, también nosotros vemos con mucha preocupación que esta nueva criminalidad indudablemente que nos está ofreciendo desafíos importantísimos, y aun cuando nuestros funcionarios de Gendarmería de Chile hagan un esfuerzo encomiable día a día para sacar la tarea adelante, nosotros vemos con mucha preocupación de que esta nueva criminalidad puede hacer fracasar el sistema carcelario chileno y por añadidura a los funcionarios que pertenecemos a Gendarmería de Chile. Nosotros también hemos dicho de que requerimos del Estado que nos entregue las herramientas desde el punto de vista de la estructura, de la categorización de las cárceles y desde este punto de vista ir avanzando lo que muy bien planteaba la experta que nos antecedió, la señora Pilar Lizama, las herramientas que tenemos de clasificación y segmentación siempre han estado, pero estas lamentablemente no están acompañadas de una infraestructura que permita efectivamente poder realizar una clasificación, una segmentación de la población penal. Vale decir, tal como lo señaló el comandante Mario Benítez, hay algunos internos provenientes particularmente del extranjero y uno con esto no quiere estigmatizar, pero desafortunadamente no tenemos los antecedentes pretéritos de los delitos que eventualmente pudieran haber cometido. Y la segmentación, e indudablemente esto puede propiciar un mayor en la jerga carcelaria, una suerte de captación de soldados para estas bandas criminales. Nosotros hemos tratado de plantear nuestra preocupación porque no queremos que lo que fue en su minuto la cárcel de Tocorón para el Tren de Aragua, no queremos que las cárceles chilenas sean un centro de captación
de soldados para estas bandas criminales y que en definitiva terminen generando más impacto de lo que han provocado el día de hoy. También hemos planteado como una de las prioridades para nuestra organización en general un fortalecimiento de la escuela institucional. Recientemente se pudo conseguir que la Escuela de Gendarmería fuera considerada como una casa de educación superior, pero sin embargo necesitamos avanzar en el fortalecimiento para que la formación de los futuros gendarmes, así como también la formación continua, pueda entregar herramientas que permitan ir enfrentando de manera mucho más adecuada estos fenómenos que van apareciendo. Muchas gracias, coronel, por su exposición. Tiene la palabra la diputada Fríes y luego el diputado Jonet. Gracias, presidente. Yo quiero preguntar, entiendo y estamos todos de acuerdo, digamos, con la falta de infraestructura y con la necesidad de apoyar a Gendarmería, pero también han habido juicios críticos sobre Gendarmería. Por ejemplo, el informe de auditoría que publicó la Contraloría General de la República, donde se hace una crítica al sistema de validaciones en los ingresos y egresos de los internos, llegando a un 0,11% de 14.000 y tantos reos, lo que hace muy fácil la suplantación de identidad. Entonces, la verdad es que si no mejoramos la gestión al interior de las cárceles, tampoco vamos a tener muchos resultados, y eso tiene que ver con los controles, digamos, dentro de Gendarmería, lo que sumo que han habido también bastantes denuncias respecto del trato por parte de personas privadas de libertad que no tienen muchas posibilidades, además, de seguir adelante, porque hay retaliación respecto de las personas que denuncian, por ejemplo, casos de tortura en casos de que ya han sido condenados por la justicia chilena. Entonces, mi pregunta sería, uno, ¿han mejorado el sistema de validación de ingreso de los internos? Y la segunda, ¿qué problemas de gestión? Se los hago a ambos, ¿qué problemas de gestión? Es decir, una lectura autocrítica de Gendarmería ven ustedes a propósito de las cárceles en Chile. Gracias, diputada Frías. Diputado Lloret. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como señalaban los gendarmes, hoy día la población extranjera en Chile se estima, yo creo que es más, pero se estima que es un 8,5% de la población total. Yo creo que estamos cerca del 10%. Pero en las cárceles, según informe del propio Ministerio de Justicia, estamos llegando al 18%. Yo creo que eso ha ido aumentando porque este informe del Ministerio de Justicia desde como hace 4 o 5 meses, en que trabajamos junto al ministro Cordero con un grupo, entre ellos está la diputada Jimena Sandón, las cárceles para Chile. A partir de ahí se presentó una propuesta. El propio ministro también encuentra, yo creo que él encuentra que es insuficiente, porque en el fondo no tenemos lo que acaban de señalar los gendarmes, que es un par de cárceles o una cárcel que sea para poder segregar más. Y el problema que tenemos, y ellos lo han señalado, el problema es segregación, porque mientras no se segrega, las bandas criminales siguen operando, y el año pasado el negocio de las cárceles significó más o menos 200.000 millones de pesos, vale decir 2 presupuestos del Core de la Araucanía. Entonces, estamos hablando, digamos, de una cuestión que tiene una dimensión mucho mayor. Efectivamente, el crimen organizado de afuera tiene otra dimensión, desde la moral, desde su forma orgánica, y la verdad es que no estábamos preparados para eso. Nosotros teníamos un modo distinto, ¿no? Sin justificarlo, ¿no? Pero en el fondo había una forma distinta de la criminalidad. Y en eso las cárceles son fundamentales. Aquí se acaba de señalar, yo creo que necesitamos una respuesta mucho más estructural, que no es una respuesta que vaya a ser solamente este gobierno, tiene que ser una cuestión permanente, porque una cárcel no se construye de un día para otro, y además tenemos un déficit, un 20% de gendarmes, incluso en la proyección. Lo que acaba de señalar que hoy día la escuela de gendarmería, y una muy buena cosa que ha pasado en este gobierno, que es que van a estar, al igual que los centros de educación superior, las escuelas militares, van a estar acreditados. Es un proceso, todavía no termina, está partiendo el proceso de acreditación,
pero una vez que termine, yo creo que va a ocurrir, tanto en la escuela de gendarme como en las oficiales, en las dos, en ambas van a estar en un rango de acreditación. Esas cosas son positivas, pero en términos concretos es que no tenemos preparado. Bueno, mi pregunta tiene que ver para ambos también, si en el fondo tuviéramos dos posibilidades. Primero, una posibilidad en términos de corto plazo, para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, para resolver los problemas por ejemplo, de infraestructura o de equipamiento de los gendarmes. ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar? Y lo segundo, mediano a largo plazo, según la proyección que ellos mismos están dando, el propio ministro Cordero había dado una proyección, pero sé que nos quedamos cortos. ¿Cuál cree usted que va a ser, que debiera ser una proyección en términos de construcción carcelaria? Y termino con esto. A nadie le gusta que le construyan una cárcel cerca de su ciudad, pero las cárceles pueden construirse en los sectores rurales y son bastante seguras. Hoy día hay varias cárceles que son concesionadas, que han funcionado bastante bien en sectores rurales y no ha habido fugas ni nada cuando son cárceles de alta seguridad. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jonet. Comandante Benítez tiene la palabra, o el coronel Muñoz. Señor presidente, por su intermedio, yo me voy a responder a la pregunta de la diputada señora Fríes, que fue nuestra subsecretaria de Derechos Humanos y que conoce bien el sistema. Para su tranquilidad le quiero señalar de que, si bien es cierto, la Contraloría detectó alguna falencia en el sistema de validación de las libertades, aún si en esos sistemas Gendarmería tiene un protocolo bastante eficiente para controlar que una libertad sea bien dada. La verdad que en los últimos años uno puede dar cuenta de que me parece mucho que en Puente Alto fue una subestación que hubo, pero normalmente cuando se da la libertad de una persona pasa por 4 controles, ya por 4 firmas. Hoy día una orden de libertad ya la firma de 4, antes ya solamente la firma del alcaide. Hoy día tiene que pasar por el encargado de estadística, por el encargado de clasificación, por el jefe operativo y el alcaide. Es decir, hay 4 personas que deben validar una libertad, verificar la identidad de quien se da libertad, y en la práctica además ese procedimiento se adopta por varios funcionarios más. Es decir, tiene que pasar además por la guardia o por la guardia interna, que son los funcionarios que conocen a los internos. Por lo tanto, el nivel de fugas por suplantación es bajísimo, o sea, es muy bajo. Nosotros tenemos una tasa muy baja de fugas en comparación con cualquier sistema penitenciario a nivel sudamericano. O sea, que en ese sentido nosotros estamos tranquilos. Los oficiales tenemos que colocar nuestra cabeza ahí cuando firmamos una libertad, por lo tanto tenemos bastante sigilo en que esto esté bien resguardado. Como segunda pregunta respecto quiero hacer un paréntesis. Se va a inaugurar la cárcel de La Laguna, pero sin ampliar en ningún funcionario más la planta de gendarmería. Además, con el déficit que tenemos importante de personal. Por lo tanto, eso es una medida administrativa. ¿Ya? Aquí no se requiere una ley si es que quisiéramos aumentar la votación, por ejemplo, a contrata. Pero aún tenemos 110 oficiales menos de una planta de 1000 oficiales, es decir, tenemos una cantidad muy importante menos de oficiales y cerca de 1000 gendarmes menos que no se han cubierto, y eso tiene que ver con la administración, con la gestión institucional y también con la gestión a nivel de gobierno, porque Gendarmería propone una votación, pero finalmente aquí esto corta. La DIPRES es quien finalmente tiene la última palabra, porque son ellos quienes asignan los recursos para fijar las dotaciones de la Escuela de Gendarmería. Para responder a la pregunta del diputado señor Jonet, a ver, medidas a corto plazo. Nosotros hemos señalado que es muy importante para combatir el crimen organizado poder cortar hoy día rápidamente el vínculo, las posibilidades de comunicación de los internos que estén ligados a ese tipo de banda con el exterior. Comenzó a funcionar la cárcel de alta seguridad, o REPAS como se llama ahora. No tiene completo sus plazas,
pero creemos que las plazas van a ser insuficientes porque la cantidad de internos que están ligados a bandas criminales y crimen organizado van a superar largamente las plazas que pueda tener, que son un poco más de 200, la Unidad Especial de Alta Seguridad. Sí creemos que debe rápidamente adoptarse un régimen diferenciado para los internos vinculados a este tipo de bandas que estén en distintas unidades del país, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en los recintos concesionados. Creo que debe adoptarse una medida que sea restrictiva, ¿ya? Por supuesto que se respeten todas las garantías de derechos humanos. Nosotros nos preocupa que eso se genera porque cuando no se cumple, quienes son los acusados son nuestros propios oficiales y nuestros funcionarios. Por lo tanto, en el tema de derechos humanos nosotros tenemos un compromiso no solamente por lo valórico, sino que también sabemos que las consecuencias de quizás la falta de Estado las pagamos nosotros. Pero sí creo que rápidamente debe establecerse un régimen diferenciado para este tipo de internos que reduzca el contacto con el exterior, pero también con el interior. Tiene que haber una reducción al máximo de posibilidades de contacto en el interior, porque efectivamente si no cortamos estos vínculos, estas bandas siguen operando del interior y ya no es una universidad, como dicen, del delito, sino que es un centro de operaciones. Y estos ejemplos nosotros los podemos ver en cárceles que están, por ejemplo, en Ecuador, donde se perdió mucho el control por la falta de institucionalidad, y así hay muchos ejemplos más, podemos seguir. Creo que se debe fortalecer la institucionalidad de Gendarmería. Nosotros para nada estamos en desacuerdo en que aumente la exigencia. Nuestra asociación ha sido la promotora de que la Escuela de Gendarmería se profesionalice, que la carrera penitenciaria sea una carrera profesional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Es más, nosotros siempre hemos querido de que existan muchos más espacios de capacitación, de formación continua, y eso son medidas administrativas, señor diputado, que se pueden adoptar. Es decir, nosotros queremos superar nuestros estándares. Creemos que lo que es seguridad, si bien es cierto, hay falencias, pero lo hacemos bien, las cifras no mienten, pero estamos claros de que aquí hay que hacer cambios importantes para hacerse cargo de este nuevo desafío. Quiero agregar, complementar de que nos alegra de que la Escuela de Gendarmería podría pasar a ser un instituto profesional, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle. La Escuela de Gendarmería es antiquísima, era un convento, se ha adaptado para que se formen los oficiales. Antes se formaban funcionarios de ambas plantas, pero hoy día si queremos ingresar una votación para que funcione por 4 años la formación de los oficiales, claramente vamos a quedar cortos en infraestructura. Es decir, se requiere inversión en infraestructura. Por ejemplo, la Escuela de Suboficiales que está en San Bernardo, es un terreno que está cedido, es un comodato, también requiere de inversión para que el personal desde el inicio tenga centrado en su mente, en su interna, los valores de la dignidad. Es decir, si no formamos a nuestros oficiales, si no formamos a nuestros oficiales en recintos dignos y que sean acordes al trabajo que van a desarrollar, se normaliza una situación de falta de dignidad en los recintos penitenciarios. Y yo creo que hay que partir desde la base, desde lo valórico, pero también entregando desde el inicio de la carrera penitenciaria condiciones que sean medianamente dignas para los oficiales. Como les decía, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en todas las exigencias que se nos planteen. Nosotros queremos nuestra institución, queremos hacer mejor nuestro trabajo, pero esto tiene que ir acompañado de medios. Finalmente quiero señalar de que una parte importante, y yo creo que ustedes siempre lo han observado, para nuestro personal tiene que ver con la carrera funcionaria, con el diseño de una carrera funcionaria que sea acorde a las exigencias. Esa es la principal demanda de nuestro personal. Hoy día nos encontramos quizás terminando una negociación con el Ministerio de Justicia que no ha tenido los frutos que a lo mejor nosotros esperamos. Creo que siempre la DIPRES ha tenido, o Hacienda, ha tenido una mirada muy reticente a mejorar o lejana respecto del personal de Gendarmería. Nosotros creemos que eso debe cambiar. Cuando hablamos de seguridad, no solamente o de combate al crimen,
no solamente podemos hablar de lo policial, sino que también tiene que haber una amplitud de que este eslabón o esta cadena para que funcione bien, todos sus eslabones tienen que estar bien reforzados y ahí Gendarmería no puede quedar fuera. Quiero finalizar con eso. No sé si respondo a las preguntas, señores y señoras diputados, señor presidente. Muchas gracias, comandante. ¿El diputado Jonet tenía una pregunta? No, solo para complementar justamente y reafirmar lo que acaba de decir el presidente de la Asociación de los Gendarmes, ¿no? Y yo estuve con el subsecretario Gajardo, con Jaime Gajardo, cuando se firma el decreto, o se muestra la firma del decreto. El presidente no estuvo en esa oportunidad de esta modalidad, que ahora es que la Escuela de Gendarmería va a estar acreditada. Y ahí estuve efectivamente en la Escuela de Gendarmería, y efectivamente, como señala, las condiciones no son para efectivamente recibir un aumento de gendarmes. Eso es imposible. Y por tanto se requiere naturalmente una nueva instalación. Eso es urgente si queremos formar nuevos gendarmes. Hoy día tenemos un déficit, según el propio Ministerio de Justicia, ¿no?, de un 20% de gendarmes. Entonces no se puede, ahí no cabe más gente. Yo estuve ahí, ¿no?, y recorrimos, los acompañamos ese día en un acto muy simbólico, muy bonito, pero objetivamente este era un convento, pues está la iglesia ahí, está desde el punto de vista patrimonial es súper bonito, pero la verdad, desde el punto de vista práctico no sirve. O sea, si uno lo compara, por ejemplo, con las escuelas de carabineros, las escuelas de la Armada o de la Fuerza Aérea o del Ejército, no, es del cielo a la tierra. Entonces yo, presidente, por su intermedio, dejar eso también, eventualmente para las conclusiones, ¿no? Señalar que Gendarmería requiere urgente un lugar acorde, más que digno, porque un lugar acorde a lo que es hoy día la formación de gendarmes, que van a salir con un carácter distinto. Además van a estar mucho más años, van a estar 4 años y 2 años, y por tanto se requiere tener una escuela de formación acorde a los nuevos tiempos y a la exigencia que se le está dando con la nueva acreditación que van a tener. Yo eso lo dejo instalado como para las conclusiones, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Bueno, sabemos que la situación carcelaria es como la computación. Hoy día estamos llenándonos de puros parches, pero no tenemos un software actualizado, lamentablemente. Yo creo que el trabajo requiere una ingeniería más profunda, y eso esperamos que de esta comisión salga un informe como un aporte y sea tomado en consideración. Bueno, quiero agradecer... ¿Quién? ¿Diputado Muñoz? No. Con el coronel Muñoz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para complementar lo que acaba de señalar nuestro presidente, y en realidad también quiero agradecer la pregunta de la diputada señora Lorena Fíes, que nos invitó a hacer una especie de autocrítica. Bueno, en primer lugar, señalar de que efectivamente los recursos que tenemos, como lo hemos dicho reiteradamente, no son suficientes, y con esta nueva delincuencia también hemos sido objeto de algunos intentos de hackeo por parte de estos hackers, valga la redundancia, y afortunadamente han sido advertidos oportunamente. Pero también hay que decir con sinceridad que nuestro sistema informático tampoco está a la par con los avances tecnológicos que ha ido sufriendo o que ha ido avanzando la tecnología, y por lo tanto también lo hace más permeable, y no se descarta que en algún minuto efectivamente estas bandas criminales puedan acceder y hackear nuestro sistema informático. Por lo tanto, también nosotros creemos que es importante transparentar esta situación, porque las situaciones que han ocurrido y que han sido advertidas y detectadas ha sido fruto del trabajo que desarrolla nuestro personal de Gendarmería de Chile. Y por otra parte, en cuanto a la pregunta que hizo el diputado señor Joanet, por su intermedio, señor presidente, respecto al tópico del hacinamiento que tenemos, probablemente sería conveniente, y tomando también la opinión de la experta, la señora Pilar Lizana, que fue la que nos antecedió, que esto no es muy popular decirlo, pero siempre nosotros hemos llamado a sincerar el discurso, y tomándome de las palabras de ella, probablemente el nivel de hacinamiento que estamos enfrentando hoy en día
pudiese evaluarse la posibilidad, así como se hizo en su minuto en plena vigencia de la pandemia, que fueron evaluados caso a caso cuáles eran los que realmente revestían un peligro para la sociedad, teniendo en consideración de que la prisión preventiva es la medida más gravosa, probablemente pudieran haber algunos delitos de menor connotación pública y que eventualmente pudieran estar cumpliendo una medida alternativa y que nos permitiera de que del sistema pudieran egresar una cantidad determinada de personas que no requieren de la custodia directa por parte de nuestros funcionarios, y eso centrar los esfuerzos en quienes realmente constituyen un peligro para nuestra sociedad. Si nosotros sinceramos el discurso, así como también lo hemos dicho, de hacer una clasificación y una segmentación adecuada, también nos va a permitir focalizar los esfuerzos y destinar los recursos para los internos que realmente son más peligrosos, y en definitiva se pudiese estudiar la posibilidad de que algunos de los internos con menor compromiso delictual puedan cumplir con una medida alternativa. Muchas gracias por el complemento, coronel Muñoz, y bueno, agradecer a la directiva. Presidente. Diputado Llonet. Sí, solo además para complementar justamente lo que está diciendo el coronel Muñoz, le acabo de enviar un documento ahí a nuestro chat, que es el modelo finlandés. Nosotros lo analizamos en el Ministerio de Justicia cuando teníamos el equipo de cárceles para Chile, que es un modelo fundamentalmente para reinserción, a propósito de lo que decía el coronel Muñoz. En alguna oportunidad surgió en la discusión con el ministro de Justicia la posibilidad de visitar, ¿no? Y que no se entienda esto como visita así de turismo, porque la verdad no es así. Nosotros tenemos que mejorar el sistema y para eso hay que ver las cosas, ¿no? Y el modelo finlandés, que ha sido un modelo exitoso, tiene mucho que ver con, sobre todo para los jóvenes, ¿ya? Le dejo el documento ahí, si bien está en inglés, pero es posible también leerlo. Es también otra alternativa también para el tema de las conclusiones, porque por una parte tenemos problemas naturalmente de infraestructura, pero hay muchos espacios físicos hoy día que están en manos de bienes nacionales, donde uno podría, hay escuelas, liceos, etcétera, donde uno podría generar estos centros donde podrían ir estos jóvenes, donde tienen la posibilidad naturalmente de irse si quieren, de escaparse, pero si se escapan pasan ya al otro sistema al tiro, entran al sistema más restrictivo, más complejo, más difícil, y el sistema finlandés eso. Le dejo ahí el documento, un poco también aprovechando de complementar lo que decía el coronel Muñoz, presidente. Muchas gracias por el valioso aporte, diputado Joanet, siempre se agradece y lo tendremos en consideraciones también para las conclusiones. Agradezco desde ya al presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, en este caso la presentación que tuvo el coronel Andrés Muñoz y el comandante Mario Benita, así que muchas gracias por el aporte de esta mañana. Quiero pedirle a los diputados y diputadas recordarles que el próximo jueves a las 11 de la mañana tenemos la visita a la cárcel La Laguna de Talca, y es una sesión especial reglamentaria, y quería confirmar si ustedes van a ir. ¿Va a ir, diputado Orsini? ¿Usted no va a mandar a alguien representante o no? Un reemplazo. ¿Algún reemplazo de la zona del Maule? ¿No? Ya, sí. Lo que pasa es que no puede fracasar, porque si fracasa la sesión... Exacto. El Consuelo Veloso yo creo que estaría muy interesado en ir. Y bueno, le recordamos al diputado Jonet... No hacer lo imposible. En un 90% estaría yendo, presidente. Gracias al diputado Soto, Navellán. Bueno, ahí durante la semana se lo voy a estar reiterando. La Secretaría les va a reiterar porque mandan reemplazo. La invitación, exactamente. Si no pueden ir ustedes, por favor, los reemplazos. Yo sé que en el Maule hay muchos interesados en ir. Bueno, siguiendo con la orden del día, le corresponde al presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Gendarmería de Chile, ANFUP, señor José Carrasco, exponer. Está invitado por el secretario. Presidente, nos constatamos acá, revisamos y no está ingresado al Zoom. Se le mandó la invitación con el link pertinente y ellos confirmaron asistencia, pero no está en este momento en el Zoom. Ya. Y se ha invitado en otra oportunidad. Quería aprovechar la instancia para pedir el acuerdo de invitar a la visita de la cárcel
Yo sé que está complicada por agenda, pero dejar la invitación a la directora del Instituto de Derechos Humanos para el día jueves, ¿les parece, diputado Orsini? ¿Sí? ¿Director regional? Y en el caso que no pueda el director regional del Instituto de Derechos Humanos. ¿En el caso o conjuntamente? Si pueden ir los dos, mejor todavía. Y si no puede ir la directora nacional, que vaya el director o directora regional, ¿le parece? Exacto, secretario. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Sí. Bueno, revisando la orden del día, no tenemos más, digamos, invitados. Nos queda la visita el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde esperamos la concurrencia de la gran mayoría. Secretario, ¿cuántas sesiones nos faltan? Eso olvidé decir. Por favor. Tenemos la del 27 de noviembre, que va a venir la directora. Después viene el lunes primero, es feriado, y para recibir audiencias la comisión expira el 6 de diciembre. ¿Ya? 6 de diciembre. Ahí tenemos un plazo que se prorroga reglamentariamente por 15 días. Para que manden las conclusiones. O sea, para que nos podemos reunir o hacen un subcomité para consensuar o ver indicaciones de conclusiones y proposiciones en una o dos sesiones, y necesariamente una sesión para votar las conclusiones. Eso lo tienen que ver ustedes. Muchas gracias, secretario. ¿Ese acuerdo lo tomamos el día jueves, les parece? En tal diputada. Me gustaría enviar un oficio de fiscalización a la cárcel de Yumbel. Hay un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2017 con distintas recomendaciones. Me gustaría saber el estado del arte, si ha habido avances de esas recomendaciones. La cárcel de Yumbel, en la región del Biobío, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el año 2017 y en él incluye diversas recomendaciones de mejorías, y me gustaría saber si en estos años ha habido algunos avances o no. Entonces me gustaría pedir a la cárcel de Yumbel que nos puedan hacer un informe al respecto. Les voy a dar el número del informe, o el nombre, si prefieren. ¿Tiene copia del informe? Secretario. Sí, pues sería sería mejor. Pero vamos a oficiar, si le parece a la diputada, al Ministerio de Justicia para que su intermedio instruya al alcaide de Yumbel. ¿Le parece, diputada? Sí, se oficiará. Ministro de Justicia ¿Algo más, diputado Orsini? ¿Quiénes están telemáticamente? Porque no tenemos más tablas. Ya estamos. Hemos sido eficientes la mañana de hoy. Intermedio. Bueno, reiteramos los agradecimientos a todos los invitadas acá. Fue muy valioso. A los diputados y diputadas también por asistir. Tuvimos una semana muy pesada, así que llegar un día lunes igual temprano acá ha sido complicado. Así que, no habiendo más temas, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.